Ay, sí tenemos un montón. Sí tenemos un montón de niños y de adolescentes. Vamos a. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú seas hablándonos. Oramos, Padre, para que tú traigas revelación y ilumines tu palabra. Porque, Señor, si esta palabra no es iluminada por ti, es palabra. Pero si esta palabra es iluminada por ti, es rema, que transforma y cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, el domingo pasado estuvo el apóstol Alejandro Villamil. Y el apóstol Alejandro Villamil estuvo hablando de varias cosas, de varias premisas. Pero la premisa que se me hizo más fuerte que dijo, y le dije a mi esposa inclusive, en el momento en que él lo dijo, le decía yo a mi esposa cuando salíamos, yo sabía de qué hablar hoy. Y fue tan fuerte que estaba yo con Carmen, con Bertín, con David en la sala de oradores hablando de varias cosas. Y les decía yo, traigo el mismo tema, pero para 3 reuniones. O sea, ¿cómo te explico? 3 predicaciones, enseñanzas totalmente distintas con el mismo tema. Porque fue tan fuerte lo que Dios estuvo hablando el domingo pasado acerca del, di conmigo, llamado. Y antes de entrar en la palabra llamado, y antes de ver quién fue, qué es el supremo llamamiento del cual te habla la Biblia, porque no sé si sepas que hay una cosa es tener un llamado. Todos somos llamados, todos. Dice la Biblia que todos fuimos llamados, pocos los escogidos. Entonces tú tienes un llamado, pero también la Biblia te habla de un supremo llamamiento. Y te quiero enseñar más en realidad del supremo llamamiento. Pero para poder entrar en el tema, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de una palabrita, Hugo, para que no me pongas tu carita como la de hace ratito, una palabra que enseñé hace como 2 años, quizás 3, en griego, que es la palabra lambano? ¿Quién se acuerda de lambano? Levanta su mano. ¿Qué es la palabra lambano? La palabra lambano significa, es una palabra demasiado violenta. Es una palabra demasiado agresiva. Y la palabra lambano, de griego a español, lo que se traduciría es echar mano. Pero echar mano de una forma violenta. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Entonces, cuando hablamos de que el reino de los cielos sufre violencia y solo los que lo agarran se hacen de, ya sé qué ejemplo te voy a poner para poder entenderlo. Aquí en Pachuca ya no se ve, bueno, eso creo. En el Kosobús, no sé si sí, no creo, pero se ve más en México. ¿Alguna vez has ido caminando en México y de repente ves que el camión que tiene que llevar 50 pasajeros lleva 100? Y ves que hay gente que va como de araña agarrándose, porque si no se cae ahí en las puertas. Esa fuerza que haces, esa agresividad que haces para poderte agarrar, es la palabra lambano. Entonces hay promesas y hay palabras de Dios que nosotros tenemos que hacer lambano con ellas. Tenemos que agarrarlas. Viene un profeta y te profetiza y te dice qué es lo que Dios va a hacer contigo, pero tú dices, sí, la tomo por fe. Pasan meses y se te olvidó. Y tú piensas que Dios se olvidó de ella. Dios no se olvidó. Dios lo va a cumplir. Pero si tú echas mano de esa promesa, es más fácil que Dios acelere los tiempos. ¿Sabes cómo se llama eso?
si agarrar una promesa en fe. Ahora, dice en Hechos, no lo busquen, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando lambano al Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo tú le hayas echado mano, lo hayas agarrado y no lo sueltes. Mucha gente se espanta con las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando entramos a Visión Internacional, todavía no entro en el tema, Cuando llegamos a Visión Internacional, la primera palabra que me dijo el pastor Juan Carlos, y pueden preguntarle a mi esposa Cimiento, fue una palabra bien sencilla, que muchos se hubieran ofendido. Me dijo: tú eres un perro. Porque Dios te da algo o te enseñan algo y tú lo peleas hasta que te quedes con él o hasta que se rompa. Y gente se hubiera ofendido cuando le hubieran dicho perro. Para mí fue un elogio que un general como el pastor Juan Carlos me diga perro. Prefiero que me digan perro a que me digan gato. Te lo digo en serio. Los perros son más agresivos que los gatos. Pero cuando los gatos se enojan, correr. Ahora, y conmigo entonces, lambano. Y vamos a entrar en materia y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Vamos a empezar a hablar de la persona la primera persona que se refiere a la palabra lambano. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Yo creo que vamos a necesitar aire acondicionado acá enfrente porque esas luces son horribles. Horribles. Es horrible esto. 12, perdóname. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe lo que se les llaman como las cartas carcelarias, que son Colosenses, Filipenses, Romanos. Entonces él estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y esta carta específicamente a los filipenses le escribe él estando encarcelado en Roma. Y dice él: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Di conmigo: perfecto. Y la palabra perfecto no es lo que tú y yo pudiéramos entender como perfecto. La palabra perfecto es la palabra maduro, porque la Biblia te dice que perfecto es solo Dios. ¿Sí o no? Entonces aquí definitivamente empezando esta mala traducción, y es la palabra maduro. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea maduro. Oigan, el apóstol Pablo hablándote que era un inmaduro. Oh, espérate, el que resucitaba muertos, no te pases. El que llegaba y los demonios huían, o si no, le hacían publicidad de que había llegado aquel que llevaba las buenas nuevas. El apóstol que resucitaba muertos, se hacían milagros, se veían milagros a través de él. Ese apóstol dice: soy un inmaduro. Y yo cuando leí esto dije: no, pues ¿qué me espero de yo? ¿Qué me espero de yo? ¿Qué me espero de mí? ¿Qué me espero de ti? Digo, perdón, ¿qué me espero de mí? Sino que prosigo. Di conmigo: proseguir. ¿Y sabes cuál es la palabra proseguir? Di conmigo: lambano. Y echo mano, me aferro, prosigo, por ver si logro asir, tomar con fuerza aquello para lo cual fui también, y conmigo, asignado por Cristo. Versículo 13. Ahorita vamos a empezar hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto se me hizo bien fuerte. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago.
olvidando ciertamente lo que quedó atrás, olvidando que era un asesino. ¿Qué era Pablo? ¿No un asesino? ¿Perseguidor de la iglesia? Dice, bueno, ese es mi pasado, ya se quedó atrás. Para que tú puedas entender esta palabra, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender y tenemos que dejar a un lado es nuestro pasado. Hay gente y hay hijos de Dios que su pasado les atormenta. Dios te quiere dar algo nuevo, pero tú no quieres renunciar a tu pasado. Pero bueno, eso es otra cosa. Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Versículo 14. Prosigo a la meta. ¿Qué es lo que está delante? Di conmigo, la meta. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, decía mi mamá. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Punto número 1, hay un supremo llamamiento, no hay un llamado, hay un supremo llamamiento que tiene el apóstol Pablo. Y tú me vas a decir, sí, a impactar a las naciones, a levantar iglesias en Asia Menor, a impactar España, a tocar Roma. Sí, pero ese no es su supremo llamamiento, lo vamos a ver ahorita. Prosigo a la meta, al supremo del supremo llamamiento. Y dice que hay un premio. A mí cuando me dices que hay un premio, a mí, yo tengo que saber cuál es el premio. ¿Alguien de ustedes ha competido para perder? Digo, porque si tú compites para perder, es que, ¿cómo dicen? Lo importante no es ganar, sino competir. El apóstol Pablo no pensaba eso, ¿eh? El apóstol Pablo quería ganar. Y él sabía que había un premio. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento? En un ratito lo vamos a ver. Ay, ay, ay. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y tú empiezas a estudiar la vida del apóstol Pablo. De hecho, hay una película que se hizo famosa de él, que la verdad la persona que hizo el guión, ¿se dice, hijo? El guión, la verdad se puso a estudiar. No inventó tonterías como la película esa de los dioses de Egipto. O sea, no hizo tonterías, este cuate se metió a estudiar. Y entre las cosas que estudió, yo creo que estudió a los padres de la iglesia del segundo siglo. Porque los padres de la iglesia del segundo siglo son los únicos que dicen cómo eran físicamente los apóstoles. Escriben cómo eran físicamente, y en la iglesia del segundo siglo, los patriarcas de la iglesia del segundo siglo, los líderes o los pastores, como le quieras llamar, agarran y empiezan a escribir cómo era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era chaparro. Dicen que medía de entre unos 50 y unos 55. O sea que si tú mides unos 50, unos 55, tu estatura está en Dios. Medía entre unos 50 y unos 55, era pelón. Se estaba quedando sin cabello. Era narizón. Tenía una barba muy larga. Cuando, lo digo con todo respeto lo que voy a decir, cuando pienso en una persona calva y con barba, me imagino a mi pastor. Lo dije con todo respeto. No tiene, se cortó ya lo demás de cabello porque tenía poco, y la barba la tiene hasta acá, creo, está como por aquí, ¿no? Bueno, ya se la quitó, ya se la recortó. Y el apóstol Pablo tenía los pies que nosotros les llamamos de charro, chuecos hacia afuera con arco. Así los tenía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía otro detalle, otro problema. De tanto golpe por las persecuciones que le habían dado, de tanto trancazo, de tantas veces que lo apedrearon, se estaba quedando ciego.
Y de repente le empieza a escribir a los colosenses y les dice: os escribo con estas letras tan grandes, porque no veía. Después en la cárcel en Roma dice que estaba con él uno de sus discípulos y dice: que fuera por él darme sus ojos. O sea que no veía, se estaba quedando ciego. Ahora, ese apóstol dice, versículo 13, por favor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El apóstol que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que estableció iglesias por toda Asia Menor, que estableció la iglesia en Roma, dice: todavía no lo alcanzo. ¿Qué es lo que no alcanza? El supremo llamamiento. Y dije: no, si este cuate no lo alcanza, a nosotros. Ahora, date cuenta que el apóstol Pablo, vamos a hacer entre paréntesis, vamos a empezar a hablar un poquito más de Biblia, menos de su historia. El apóstol Pablo empieza a hablar acerca de, siempre pone ejemplos más bien acerca de deportes. No sé si te das cuenta. ¿Sí te acuerdas de dónde era? De Tarso, una ciudad de Grecia. Él era judío, pero creció en una ciudad griega. Y para los griegos lo más importante era el físico. El apóstol Pablo no entraba. Pero así como lo más importante era el físico, lo que tenían los griegos como doctrina básica era el cuidado del cuerpo a través del ejercicio. No sé si sabías. Y practicaban un montón de deportes, y entre esos deportes, por eso tenían los estadios como los tenían. Tenían estadios para que vayan a ver cómo la gente hacía deporte y ganaba. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar en las cartas acerca de los deportes. Y para que me entiendas, porque el supremo llamamiento tiene que ver con esto, primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 24. Primera carta a los Corintios 9:24. Y checa lo que dice. Mientras tomo agua. ¿No sabéis que los que corren en los estadios, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dime dónde dice que es mejor competir que ganar. El apóstol Pablo está diciendo que si vas a correr es porque vas a ganar. El apóstol Pablo era tan disciplinado, no solamente en su forma de ver las cosas, no solamente en las cosas espirituales, sino aún también en las cosas físicas. Era demasiado disciplinado, practicaba varios deportes. Los padres del segundo siglo dicen que el apóstol Pablo le gustaba echar trancazos. Y ya me cayó bien el apóstol Pablo. Practicaba lucha grecorromana y practicaba carreras de velocidad. Y yo me imagino una persona, con todo respeto, con los pies hacia afuera y midiendo 1.55, corriendo. Digo, imagínate que estoy flaco contra tu servidor por la altura. Tiene las patas más chiquitas, se tiene que esforzar más. ¿No crees? ¿Te puedes imaginar la disciplina que tiene el apóstol Pablo? Y ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y tú vas a decir: no, 3, nadie se acuerda del segundo lugar. Pasan 2 meses y dime cuántas veces has sido bicampeón, subcampeón del Pachuca. Ni te acuerdas. Nadie se acuerda del segundo lugar. A los Gálatas capítulo 2, fíjate lo que enseña.
Gálatas capítulo 2, versículo 2. Así me gustó más, no se mueve, no nada. Pero subí según una, ¿qué? Y para no correr o haber corrido en vano, vuelve a agarrar el ejemplo del correr. Expuse en privado lo que tenía cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Dice que él, por revelación, para no correr. ¿Qué tiene que ver la revelación con una carrera? A veces nos metemos en carreras que no tendríamos por qué correr. Te lo traduzco de otra forma: nos metemos en pleitos y en problemas que no tendríamos por qué tener. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 26. Ahí habla como boxeador, ya no como corredor o como luchador. Por eso me cae bien el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 26. Habla como boxeador. Así que yo de esta manera, no es otra vez, no. 1 Corintios 9, así cierto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Alguna vez le has pegado al aire? ¿Sí o no? Sí. Y se compara con un boxeador. Quiero que veas un poquito la disciplina del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6 se compara con un luchador, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, 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 etcétera. Se compara con un ¿qué? Con un luchador. Estás hablando de una persona que tenía una capacidad física un poquito más fuerte de lo que pudiera aparentar por la disciplina. Ahora, esa disciplina física de los deportes lo llevó a tener una disciplina espiritual. Checa. Fíjate cómo habla aquí. Primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Fíjate cómo habla con propiedad. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, que hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sabes cómo que está hablando ahí? Como un gladiador. ¿Sí sabes que era un gladiador? Si no, ve la película de Gladiador 1 y la 2. La 2 no está buena. ¿Te puedo recomendar una película y la ves? Está en plataformas. Ponte un refresquito ahí, unas palomitas y pon pañuelos para limpiarte las lágrimas. La vida del apóstol Pablo está impresionante. Empieza a hablar como eso, se me trabó la lengua. Empieza a hablar como gladiador. Lo puedo pronunciar. Ahora, quiero que tú entiendas que está chaparrito, pelón, medio ciego, barbón, flaco y de las patas de charrito, el que te está hablando que hay que correr, que hay que luchar, que hay que pelear y que hay que pelear hasta la muerte, aunque te exhiban a los ángeles y en el mundo espiritual. Ahora, ese chaparro está en la... Fíjate lo que pasa con ese chaparro. Vamos a hablar de revelación. Todavía no te empiezo a enseñar acerca del llamado. Yo quiero que me entiendas quién era el apóstol Pablo. Este chaparrito estaba en la cárcel de Roma. ¿Estás de acuerdo? No es cierto, él nunca estuvo en la cárcel de Roma, estuvo hasta la segunda vez.
La primera vez, dice el libro de Hechos, el capítulo 28, dice que termina, y así termina el libro de Hechos, que estuvo 2 años y medio. Roma le rentó una casa que en realidad ni siquiera una casa, era una mugrosa cueva, que si tú vas a Roma, la triste cueva, te cobran por entrar para que veas en dónde estuvo el apóstol Pablo. Era una cueva que le rentaban a Roma, y ahí lo metieron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba ahí vigilado, porque acuérdate que lo acusaron por algo que dicen ellos que hablaba en contra de su Dios, de los judíos, que no es cierto. Lo meten ahí 2 años y medio, y en esos 2 años y medio escribe la carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Y me llamó mucho la atención esto, porque tú, no sé si tú sabías que él nunca fue a Colosa. ¿Sí sabías? Él no fundó la iglesia de Colosenses. Llega el pastor de Colosas a visitarlo a Roma, y se mete y le empieza a decir: apóstol Pablo, fíjate que estamos viviendo esto. Y el apóstol Pablo dice: ya cállate, no me digas, les voy a escribir una carta. Y les escribe una carta, y en el capítulo 2 les dice algo: yo los estoy viendo, y estoy viendo su buen comportamiento. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo lo estaba viendo el gandaya? Si estaba encerrado en una casa en Roma, no en Asia Menor. ¿Cómo lo estaba viendo? Tú vas a decir: pues por revelación, pastor. Espérate, la palabra ver es la palabra fijar, observar detenidamente algo. Y cuando el apóstol Pablo les dice: los estoy viendo, es como que si él estuviera ahí con ellos, en medio de ellos, viendo su comportamiento. Como una persona tan disciplinada que no podía ver, por todas las patizas que le metieron, se atreve a decir y a escribir: los estoy viendo, iglesia. Estoy viendo su buen comportamiento. Estoy viendo el amor que tienen unos con otros. Le decía a mi esposa, lo hablábamos ayer en la noche, lo explico, y mi esposa me dijo: no, porque si tú eres un religioso no lo vas a entender. Pero vamos a la revelación más sencilla que podemos entender: los vio en el espíritu. ¿Sale? Lo más sencillo que podemos entender: los vio en el espíritu. Estás hablando de un cuate que tenía un propósito impresionante, un llamado impresionante. Yo soy fiel creyente de decirte esto: si Judas se hubiera arrepentido de haber entregado a Jesús, Judas hubiera sido uno de los 12 discípulos, el apóstol Pablo de todos modos hubiera aparecido. El apóstol Pablo de todos modos hubiera escrito cartas, pero no tuviera casi el Nuevo Testamento a su nombre. A mitad, perdón. Judas hubiera escrito algo, y la historia hubiera cambiado un poquito. Judas no se quiso arrepentir. No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Judas tuvo remordimiento, por eso fue y se mató. Pero el apóstol Pablo, quiero que me entiendas, era un monstruo en Dios. Y yo me puse a pensar cuando el Señor Jesús dice: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán porque yo voy al Padre. Dije: no, el apóstol se la creyó. Se la creyó. Ahora, y te voy a decir por qué se la creyó. Porque en la época del apóstol Pablo, el que era famoso era el apóstol Pablo, no el Señor Jesús. No sé si sabías eso. En Asia Menor, el que era famoso era el apóstol Pablo. Y los escritos más antiguos que hay de lo que te voy a decir dicen esto: el Dios al cual adoraba Pablo, ni siquiera saben quién Dios era. Solamente los que se convirtieron a Cristo. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Ok, di conmigo: llamado. Di conmigo: asignación. ¿Qué es el llamado y qué es la asignación? Todo lo que te dije fue
Introducción para esto. Llamado y asignación. Dice la Biblia que tú eres llamado, fuiste llamado. ¿Y cómo fuiste llamado? Yo te puedo decir cuando yo fui llamado. Yo no sé de ti, pues, sé de varios de ustedes, pero yo te voy a hablar de mí. Como dije el miércoles, la bronca es conmigo, no con ustedes, no lo agarren personal. Dios a mí me llamó antes de la fundación del mundo. Eso ya lo entendí. ¿Cuándo me llamó Dios? En un congreso de jóvenes en Puebla, hace un chorrocientos mil años atrás. Me llama en un congreso predicando un hombre que se llama Fernando Sosa Fijashi. Y cuando me llama por una ministración sobrenatural del Espíritu Santo, que me dio un miedo y un pavor impresionante de lo que estaba pasando. Y yo le dije a Dios, si en realidad existes, con groserías, tócame y cámbiame ahora. ¿Sabes lo que Dios hizo conmigo? Lambano. Me agarró de una forma violenta y no le importó lo que yo dije. Yo le dije, si tú existes, cámbiame ahora. Yo le dije, tú me cambias. Y él me dijo, yo te quiero cambiar. ¡Pum! Cuando Pablo va camino a Damasco y se le aparece una luz, ¿qué es lo que Dios hizo Jesús con él? Lo agarró de una forma violenta. Muchos de ustedes llegaron al conocimiento de la palabra de Dios, pero no al conocimiento de Dios por una necesidad. Pero llegaron al conocimiento de Dios y a la presencia de Dios porque Él se encontró contigo de una forma violenta. Tenías que ver pasado algo para poderte encontrar con Él y valorar que Él agarró y te dijo, eres mi hijo, eres mi hija y no te suelto, hazle como quieras. Ya me están entendiendo por dónde voy ahora sí. Ahora, el apóstol Pablo agarra y dice, yo respiraba amenazas. ¿Y sabes qué era respirar amenazas? Es tu boquita cuando se te va la boca, se te suelta la lengua y empiezas a hablar en lenguas, cebollas, ajos, mamás y también papás. Papas. Cuando se te va la boca y empiezas a maldecir y empiezas de vulgar y prosaico, eso es respirar amenazas. No era de, los voy a matar. ¿Hasta crees que decía eso? Me vi decente. Voy a matar a esos hijos de su mamá y parientes de su papá. Ahora, di conmigo llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado no es una asignación. El llamado es el propósito de Dios para tu vida. La asignación es cuando Dios te da algo para cumplir tu llamado. Cuando tú entiendes tu propósito para cumplir tu llamado. Porque hablamos de propósito, hablamos de destino, hablamos de muchas cosas y no sabemos ni qué es eso. Y conmigo asignación. La asignación depende mucho de los dones que Dios te dio antes de la fundación del mundo y te los estableció para este tiempo, para que tú puedas moverte en esos dones y cumplir el llamado que Dios te dio. ¿Qué te estoy diciendo? Que la asignación es el camino por donde tienes que llegar al llamado. Punto. ¿Qué es la asignación? La asignación sí tiene que ver con dones, tiene que ver con unción, tiene que ver con talento, tiene que ver con todo lo que Dios estableció sobre tu vida para que tú puedas cumplir tu llamado. El pequeño detalle es que, di conmigo, la asignación se queda en la tierra. El llamado te lo llevas al cielo. ¿Cómo te explico esto? Dios asignó a ciertas personas levantar un altar, una iglesia llamada Visión Cristiana Jaboc, pero se va a morir la pastora y se va a morir el pastor y alguien se tiene que quedar. Esta es la asignación, pero el llamado nos lo llevamos. No te estoy hablando del manto, no confundas. Si Dios permite, dentro de 8 días te estaré hablando del manto, si no mi esposa, si no Paco, si no quién más. El chiste que vamos a ver. Filipenses ahora otra vez, capítulo
3, versículo 12. No que lo haya alcanzado, date cuenta que estaba insatisfecho. Otra vez, no que lo haya alcanzado, estaba insatisfecho. ¿Sabes que muchas veces la insatisfacción, hay una insatisfacción santa por llegar a un nivel más alto del que ya tienes? Me ocuparía, no me preocuparía, me ocuparía yo en mi vida el empezar a decir, ya alcancé lo que tenía que alcanzar. Y ahora me extiendo como verdolaga y me dedico a descansar. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado, había una insatisfacción. Ni que ya sea perfecto, ni que ya sea maduro, sino que prosigo, di conmigo prosigo. ¿Y qué es la palabra prosigo? Lambano. Por ver si logro así tomar aquello para lo que fui también tomado en Cristo. ¿Para qué te salvó Jesús? Fíjate lo que te voy a preguntar con todo respeto. A ver, Omar, Dios te salvó desde muy niño porque tú lo conociste desde muy niño. ¿Estás de acuerdo que eres salvo? Pero ¿qué diferencia hay entre Omar y una persona que se está muriendo en terapia intensiva, que tiene 98 años de edad y que acaba de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, cuando vivió toda su vida en esta tierra sin conocer a Dios? Tú eres salvo, esa persona igual. ¿Cuál es la diferencia? Vas a decir, pues ninguna, entonces me porto mal, peco, hago lo que yo quiera y cuando me vaya yo a morir, nada más oro para que Dios me dé una oportunidad de arrepentirme, me arrepiento, hago una pequeña oración y ya brinqué el charco. Y aunque sea como carbón, dice la Biblia, arrebatado de las ascuas del infierno, ya soy salvo. Ese es tu llamado, pero no cumpliste tu asignación. Esto está sencillo. Si yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo agarraba y decía esto: yo recibí el evangelio ¿de quién? No de los apóstoles, sino de Jesucristo mismo. Y el apóstol Pablo dice esto: les he presentado, nunca dice el evangelio de las buenas nuevas, El apóstol Pablo dice mi evangelio. ¿A poco no lo has leído? 7 veces en las cartas dice mi evangelio, mis buenas nuevas. Porque mis buenas nuevas, lo que me hizo salvo a mí, es lo que te va a hacer salvo a ti. ¿A través de quién? De mí. No se paró delante del rey Agripa y le dijo al rey Agripa: ya cállate, porque casi me convences. Porque él estaba hablando de su testimonio. Ahora, esto vas a decir que tiene que ver con el llamado. Ahorita vemos. También lo mismo que dijo Pablo: yo conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al cielo y vio cosas inmutables, cosas a las que no se le dio permiso de hablar, ni decir, ni de escribir. Y el apóstol Pablo agarró y escribe escribe la carta a los Efesios. Y la gente que nos gusta estudiar, seguimos estudiando la carta de los Efesios simplemente en el puro capítulo 1. Que hay tanta revelación del cielo y de la eternidad que a veces no lo vemos. Ahora, sigamos con esto. Esto no. Esto tampoco. Y conmigo prosigo. Proseguir significa agarrar, tomar con violencia. Por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también agarrado. Te lo voy a explicar de otra forma. Hugo, Dios te agarró violentamente por un problema y te dijo: este changuito es mi hijo, no lo suelto aunque esté fellito.
¿Sí o no? Y te hizo de Él. Eres de Él. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice el apóstol Pablo, prosigo por ver si logro tomar, cumplir o hacer por lo que Dios me salvó. Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás tomando lo que Dios te mandó a hacer, estás agarrando lo que Dios te mandó a agarrar por el propósito que te salvó. Si no, perdóname, no te ofendas, te hubieras esperado a los 90 y tantos años cuando ya te fueras a ir y te arrepientes y ya la brincas. ¿Para qué te congregas, Hugo? ¿Para qué te peleas con tu pastor cuando le dices que no conoce la Biblia, que te diga los textos? Sí, me están entendiendo a lo que me refiero. ¿Para qué te congregas? Si no entiendes que hay un llamado del cielo sobre tu vida. La salvación sí tiene que ver con vida eterna, pero te voy a decir cuál es el premio. El premio, no, espérate, ya me voy a adelantar. El premio al supremo llamamiento es algo que te va a dar un valor en el cielo. Y no es la salvación. Pastor, ¿me está diciendo que en el cielo va a haber consentidos? No. Te estoy diciendo que en el cielo vas a cosechar lo que sembraste en esta tierra. Dice el apóstol Pablo, yo me he esforzado para sembrar iglesias, para evangelizar, para traer sanidad, para resucitar muertos, para compartir de las buenas nuevas que están en mí, y aún así todavía no lo alcanzo. Está gruesísimo ese hombre. A los Gálatas les escribe y les dice, yo fui escogido desde el vientre de mi madre para poderles hablar de mis buenas nuevas, de mi evangelio. ¿Y cuál es su evangelio? ¿Cuál es sus buenas nuevas? Jesús les salió al encuentro. ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cuáles son tus buenas nuevas? Que Jesús te salió al encuentro. Ahora, di conmigo, supremo llamamiento. Y como ya quieren saber qué es el supremo llamamiento, yo lo estuve buscando como no tienes una idea. Y el supremo llamamiento no aparece. Hasta una sola vez el apóstol Pablo dice qué es el supremo llamamiento. Una sola vez. Lee todo el Nuevo Testamento para que sepas cuál es el supremo llamamiento. ¿Y sabes a quién se los dice? A los romanos. A los romanos se los dice. Y está en Romanos capítulo 15, versículo 16. Una de dos, o me van a tener que poner más agua o van a tener que apagar esas luces. Porque, híjole. Qué mala onda son. Estoy empapado en sudor. De hecho, me distraen mucho y aparte de que me distraen, estoy sudando como puerco. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el supremo llamamiento? No las iglesias que él fundó, no los muertos que resucitó, no los endemoniados que fueron libres, no la gente que sanó, no. Que a los que recibieron el evangelio a través de él los pueda presentar delante de Dios como ofrenda grata. Ese es el supremo llamamiento. El supremo llamamiento no es lo que él padeció por Cristo.
El supremo llamamiento es lo que dice aquí, que quiere presentar a aquellos que salvaron con sus buenas nuevas delante del altar y ponerlos como ofrenda grata. Y era un judío, él sabía que era una ofrenda. Varones, ¿estás poniendo como ofrenda grata lo que Dios puso en tus manos? ¿A tus hijos? ¿A tu esposa? Mujeres, están poniendo como ofrenda. ¿Qué es lo que tienes en las manos en tu asignación para llegar a tu supremo llamamiento delante del cielo? Para que en el cielo tú puedas poner y decirle: Señor, aquí está esta ofrenda grata de gentiles que te reconocieron como Señor, cambiaron sus vidas gracias a mi evangelio, a mis buenas nuevas. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que tú puedes trabajar lo que quieras en este lugar, pero la ofrenda que se va a ser recibida en el cielo es aquellos a los que les has compartido de Cristo. Tú puedes sanar gente, puedes resucitar gente y puedes echar fuera demonios, pero lo que va a ser reconocido en el cielo es tu ofrenda de olor grato. O sea, una vida transformada. Pastor, pues si no puedo ni transformar mi vida, pues ya entregarle la vida a Cristo, tu vida a Cristo. ¿Pero por qué está compartiendo así? Pues porque Dios marcó una dirección, se los prometo. Y conmigo el supremo llamamiento. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 12. Checa esto. Y antes de entrar allá, hay un tribunal en el cielo y el trono blanco. Aquellos que no le aceptaron como Señor y Salvador se van a presentar en un lugar en el que les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero tú y yo nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo. No tengo el tiempo porque ya me di cuenta que horas son. Nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo tú te vas a presentar no porque la vas a brincar o no, de ay, voy a ser salvo. No, ya fuiste salvo, si no, no estuvieras ahí. ¿Me entendiste? Tú ya eres salvo. En el momento en que te digan: a ver, tú vas para el tribunal de Cristo, ay, ya la brinqué. Estás en el tribunal de Cristo y ¿sabes qué es lo que vas a presentar ahí? Tu ofrenda grata, agradable. Y fíjate lo que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a... ¿Sí es ese? No. 3:12. Exactamente al revés. Sí, yo dije 3:12. ¿Sí se ve mejor en el video? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, fíjate, esto es interesante. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. ¿Sabes qué es lo único que puede probar el fuego y que la brincas? Una ofrenda de olor grato, porque el fuego la quema para provocar el olor.
¿Qué me quiere decir? No, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te estoy diciendo? Que mucho de lo que hacemos espiritualmente, que creemos que hacemos espiritualmente, no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a presentar en el altar una ofrenda grata, de olor grato. A eso fuiste llamado. Pero es que yo pensé que mi asignación era poner iglesias y establecer iglesias. Eso es parte de tu llamado, porque si no hubiera iglesias no puedes cumplir tu supremo llamamiento. Pero tienes dones para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para profetizar, para orar por enfermos y que sanen. Eso es parte de tu asignación para cumplir tu supremo llamamiento. Pastor, pero yo no le comparto ni a mi abuela. Pues compártele. Efesios, Filipenses y Colosenses. Pablo los escribió en la cárcel. Regresamos a hablar de Pablo. Pablo los escribió en la cárcel. Voy a decir qué pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no sé si sepas, pero después de los 2 años y medio con lo que se cierra el libro de Hechos, no sé si sepas, es puesto en libertad. No sé si sabías. Y el apóstol Pablo lo que hace, el angelito, agarra y se va a España. Y se queda en España por 2 años para predicar el evangelio, su evangelio de las buenas nuevas, y levantar un altar en donde pueda poner una ofrenda grata con los españoles. Pero ¿qué crees? Que en esos 2 años cambian de emperador en Roma. Y se levanta uno llamado Calígula. Y lo matan. Y se levanta un loco, y googlealo si no me crees, llamado Nerón. Y Nerón estaba tan, tiene nombre de perro, Nerón. Y estaba tan tocado de la cabeza el Nerón que se sentía compositor y cantante. Y de repente agarra su guitarra, y lo que te estoy diciendo es historia, agarra su guitarra y empieza a tocar y no le sale ninguna canción y se enoja. Y le dice a unos soldados romanos que se vistan como judíos. Y estos se visten como judíos. Y les dice, vayan, necesito inspiración. Vayan y préndanle fuego a Roma. Y como eran militares, ¿qué crees que tenían que hacer, Memo? ¿Qué crees que tenían que hacer? Obedecer. Y van y le meten fuego a Roma y se incendia Roma. Y él agarra su guitarra y empieza a cantar. Y no se inspiró porque no salió nada. Lo único que salió fue una persecución en contra de los cristianos. Y a los cristianos los llevaban a su estadio, a su circo romano, y los aventaban contra animales para que los mataran. Los aventaban contra gladiadores para que los descuartizaban, o simplemente los crucificaban. Y Pablo, estando en un avivamiento en España, no entiendo al Pablito, la verdad no lo entiendo. Tú me dices, hay un avivamiento en Monterrey y en Chiapas están la persecución y están matando gente, yo me voy a Monterrey. Yo no sé si me estás entendiendo. O sea, dime qué canijos tengo que regresar a Chiapas si los están matando. Pues Pablo agarra y dice, me regreso a Roma. ¿Y qué crees que hizo? Se regresó a Roma. Agarra un barquito en España, se trepa al barquito, se sube, llega a Roma, y llegando a Roma, ¿qué crees que le pasa? Lo agarran. Lo meten ahora sí a la cárcel, no a una casa rentada, no a una cueva. Lo meten a la cárcel por 3 meses y lo sentencian y lo decapitan. ¿Y por qué lo decapitan? ¿Por qué le cortan la cabeza? Por un pequeño detalle. Porque Pablo era ciudadano romano. Si hubiera sido judío solamente y no hubiera sido ciudadano romano, lo crucifican o lo mandan con los osos, con los leones, o
a pelear a la arena. Pero como era ciudadano romano, los mismos romanos impedían que los romanos sufrieran. Y el apóstol Pablo, dicen los padres de la iglesia del segundo siglo, que el apóstol Pablo lo meten a la guillotina, por así decirlo, para decapitarlo. Y él dice: no, está el cuate este con el, ¿cómo se llama? Pues con la cosa esa con la que le van a cortar la cabeza, y siempre con el hacha, y siempre los ponían hacia abajo, perdón. Y dicen que él no quiso morir boca abajo, que él se voltea y les dice: permítanme ver mi casa, mi morada. Y estaba viendo el cielo y lo matan. Él sabía que sí iba al cielo. No es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro muere crucificado de boca abajo. Pero el apóstol Pablo muere decapitado. Un hombre disciplinario que entendió que su evangelio y su supremo llamamiento era presentar delante del trono del Padre lo que el Padre le había puesto en las manos. Mucha gente que se había convertido a Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Para ponerlo delante del trono de Dios como una ofrenda grata. ¿Cuántos dones tienes? ¿Cuántos talentos tienes? ¿Y te preocupas más por lo que hace tu vecino que por lo que tú tienes que hacer en Dios? Nos la pasamos juzgando a los demás y criticando a los demás cuando perdemos la vista del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? El apóstol Pablo dice: puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Paco. Grupo, por favor. ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tus manos? No, espérame, porque si le seguimos, ¿has visto en Apocalipsis unos que están cerquititititita del trono, vestidos de blanco? Y que están gritando: aleluya, 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 Dios salva, Dios salva. ¿Sabes quiénes son? Aquellos que dieron su vida por el evangelio y los mataron. Voy a abrir mi corazón al respecto de algo. Yo invito gente a predicar aquí, pero cuando una persona me dice: yo cobro tanto, en ese momento se le cerraron las puertas de la iglesia. Porque el apóstol Pablo y ningún apóstol cobraba por compartir la palabra. Una cosa es que nosotros les honremos y bendigamos sus vidas, y otra cosa es que ellos te pidan algo. Cuando alguien a mí me pide algo, yo cierro las puertas y digo: Dios te bendiga, porque no han entendido su llamado. Porque un apóstol da su vida en un altar, pero uno que tiene un supremo llamamiento como el tuyo da su vida en un altar. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad. Que cuando estés en el gran trono blanco, lo único que es las cuentas que vas a rendir. Memo, ¿qué fue lo que Dios puso en tus manos? Vas a estar en el trono blanco y Dios te va a decir: hijo, ¿qué puso en tus manos que me vas a entregar en este altar como ofrenda grata? No, pues que me peleé con mi señora, porque tú no la conoces. Señor, tú la creaste, pero si hubieras dicho qué fichita era. ¿Me estás entendiendo? Dice Dante Gebel que te entregó a tu esposa: hija, te entregó un diamante en bruto. Más bruto que diamante, ¿no es cierto? Dice Dante Gebel eso, que a los hombres Dios nos entregó un diamante en bruto y a las mujeres un bruto sin diamante. ¿Qué es lo que estás haciendo y cómo estás trabajando lo que Dios puso en tus manos? ¿Cómo estás trabajando con tus vecinos para compartirles a ellos tus buenas nuevas, tu evangelio?
¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos clavamos tanto en este mundo tan material que dejamos de ver lo espiritual. Y te voy a decir algo, y esto es real. Cuando tú te empiezas a enfocar menos en tu ego y más en Él te provee más de lo que tú crees. Y nosotros te lo podemos decir, tanto mi esposa como yo. En 23 años de casado, 2 veces hemos perdido todo. Y muchos de ustedes pudieran juzgar y criticar porque ahí se desenfocó. Quizás sí. Quizás era para aprender una gloria mayor después. No lo sé. Los años lo dirán. El tiempo lo dirá. ¿Me estás entendiendo a lo que me refiero? ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? Que es necesario que le entregues a Dios como ofrenda grata delante de Él. Ese es tu supremo llamamiento. ¿Sabes que hay muchos adolescentes que ni siquiera saben en dónde está Génesis? ¿Y sabes por qué? Porque tú como padres nunca se los has enseñado. Y vas a tener que dar cuentas por eso. No por dónde está Génesis, sino porque tus hijos no son una ofrenda agradable. Porque tus vecinos no son una ofrenda agradable, porque te caen gordos y nunca les has hablado de él. El llamado más grande que existe en el cielo, discúlpame lo que te voy a decir, no hay nada que haga fiesta en el cielo. No hay nada que provoque una fiesta en el cielo más que un pecador arrepentido. ¿Cuántas pachangas has producido en el cielo desde que le conoces? ¿Por qué está compartiendo de esto? Porque Dios prometió que el domingo pasado que la iglesia iba a cambiar, que Dios nos iba a visitar y que Dios nos iba a honrar. Y si yo quiero que suceda eso, yo tengo que ver cuál es la prioridad del cielo, no la mía. Sí, quiero ver milagros, sí, quiero ver sanidad, sí, pero esas se van a quedar aquí en la tierra. Pero esas almas se van a convertir como incienso puro y agradable delante de Dios, como una ofrenda grata. Ponte sobre tus pies. Tenía mucho tiempo que no hablaba yo así. Esas cosas tan horribles. Ya me arrepentí, hijo, la verdad. Aquí se siente más fresco. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo, que mi ser. El cielo y las estrellas, el mar, el universo y el amor. Te voy a pedir un favor. Entiende lo que dice esta canción, porque la palabra exactamente es donde empieza el coro. El coro dice: solo importas tú, nadie más que tú. Por favor, no cantes una mentira. Otra vez, por favor, no cantes una mentira. Si empiezas a declarar esto, en realidad estás entendiendo
a qué fuiste llamado, cuál es tu supremo llamamiento y qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que es una palabra de corrección y de redirección. ¿Cuál es tu prioridad? Entonces, cuando el grupo empieza a cantar el coro, por favor, entiende lo que estás cantando. No te ates con la salamería de tus palabras, por favor. Jesús, te pido que tú toques la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo y nos estarán viendo a futuro. Padre, que tú traigas a revelación a nuestras mentes y a nuestros corazones qué tipo de ofrenda estamos poniendo en el altar. Padre, ¿qué tipo de ofrenda estamos poniendo en el altar? Señor, sabemos que nuestra salvación la tenemos, pero ahora, Padre, queremos poner esas coronas delante de tu altar, esa ofrenda, ese olor grato. Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, la unción, la autoridad para poder hablar de ti y enseñar de ti. Padre, danos la autoridad, la unción, el discernimiento, la sabiduría para poder predicar de ti, para poder hablar de ti y decir lo que decía el apóstol Pablo: mi evangelio, mi supremo llamamiento. No te distraigas. Hay gente aquí que le pegó lo que se estaba diciendo, lo que Dios estaba hablando, porque reconocen que han dejado de hacer lo que tienen que hacer. Te voy a pedir un favor, no te voy a pedir que pases acá enfrente, por favor, todo ojo cerrado, por respeto a los demás. Si nada más vienes a juzgar y a criticar por respeto, cierra los ojos. Por respeto a los demás, cierra los ojos. Si tú eres de esas personas que entendiste y que sabes que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, ¿dónde estás? Por favor, levanta tu mano. Por favor, levanta tu mano. Wow. Wow. Por favor, levanta tu mano. Y ahora di lo que está diciendo el grupo de alabanza. Dios, dilo, no bajes tus manos. Preséntate delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero que ha entendido cuál es su asignación, que ha entendido cuál es su llamado. Eres todo tú, la razón, la luz. Díselo. No encontraré
corazón, díselo. En tu mente, díselo. Todo tú, la razón. Padre, te pido perdón porque muchas veces he tomado el arado y lo he soltado y he volteado a ver las cosas del mundo. Cuando tú me llamaste a ti y hacia ti, cuando tú me llamaste a vivir para ti. Señor, enséñame a poner cada cosa en su lugar por orden de prioridades. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que así como le enseñaste disciplina al apóstol Pablo, tú traigas una disciplina espiritual a esta casa. Padre, viene un tiempo de crecimiento, de expansión. Padre, queremos ser parte de lo que tú vas a hacer en esta casa. Padre, queremos ser parte de lo que tú vas a hacer en esta casa. No solo de las bendiciones que nos has dado o que nos vas a dar como familia, sino que otros puedan escuchar de ti. Y que cada domingo este altar, Padre, estemos nosotros o no estemos, que cada domingo este altar pueda poner una ofrenda de olor grato a ti. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, repite esta oración. Iglesia, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mis actitudes, buenas o malas. Sé tú en mí, para que a través de ellas gente te pueda conocer. Pongo delante de ti mi falta de carácter y de dominio propio, y te pido que tomes control de ello. Te pido, Señor, ser un reflejo de tu amor, ser un reflejo de tu amor, ser un reflejo de tu amor. Espíritu Santo, trae una alerta a mi corazón cuando empiece a actuar mal. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición de los lugares celestiales. Bendigo a tu pueblo, Padre, con el rocío del Hermón. Bendigo a tu pueblo, Padre, con cada bendición, Señor, de los lugares celestes, familiares, en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que cada palabra que le has dado a tus hijos se acelera en el mundo espiritual para ver el cumplimiento de la misma. Declaro un aceleramiento, Padre, en el mundo espiritual, que lo que se iba a conseguir, Padre, en años, va a aparecer en meses. Que lo que se iba a conseguir en meses se va a conseguir en semanas. En el nombre de Jesús, un aceleramiento del cielo sobre cada palabra profética, sobre cada bendición, sobre cada promesa, en el nombre precioso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Jehová, bendice a tu pueblo. Señor, un caminar bajo cielos abiertos, un caminar bajo la gracia y la gloria de tu presencia. Señor, que sea una semana llena de tu presencia, que sea una semana llena de tu gloria, que tu presencia, Padre, sea un reflejo en nuestras vidas. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su gloria, su amor, su gracia y su favor a través de ti para otros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.